En un futuro no tan lejano, la humanidad había cruzado umbrales que antes parecían imposibles. Las travesías interplanetarias eran ahora rutina, pero el anhelo por lo desconocido seguía vivo en el corazón de los exploradores. Recientemente, la NASA, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, había estado monitoreando una extraña anomalía en el agujero negro del centro de la Vía Láctea. Este fenómeno había comenzado a captar la atención mundial al expulsar rayos gamma en una escala nunca antes registrada. La noticia se propagó rápidamente, algo inusual estaba ocurriendo. Además, informes de avistamientos de una figura en forma de hexágono orbitando el agujero negro habían despertado la curiosidad de científicos y funcionarios por igual. Era como si esta estructura geométrica desafiara todas las leyes de la física, ignorando la fuerza gravitacional del agujero negro, como si el vacío mismo estuviera temeroso de acercarse. La nave Orión, un elegante crucero espacial de diseño aerodinámico y tecnología de punta, fue seleccionada para la misión. A bordo, 5 tripulantes se preparaban para el viaje. El capitán Lara, con su cabello recogido y una mirada decidida, revisaba los últimos detalles en la consola de mando. ¿Todo listo, May?, preguntó, girándose hacia la ingeniera, que estaba rodeada de pantallas brillantes y cables interconectados. Listo para el despegue. Sistemas optimizados y todos los protocolos en orden, respondió May, mientras ajustaba unos controles. No olvides que esta anomalía podría ser extremadamente peligrosa. Siempre hay un riesgo. Pero este podría ser nuestro mayor descubrimiento, contestó el Lara, con una sonrisa de desafío. Dr. Simon, un astrofísico de voz profunda y mirada intensa, se unió a la conversación. He estado analizando las lecturas. La cantidad de energía liberada es inimaginable. Es como si el agujero negro estuviera actuando de forma errática, como si algo estuviera interfiriendo con su naturaleza. Y la figura hexagonal, Arjun, el biólogo, frunció el ceño. ¿Qué se supone que es, un artefacto, una forma de vida? No lo sé, pero debemos estar preparados para lo que podamos encontrar, advirtió Lena, la psicóloga, su tono calmado en medio de la creciente tensión. Es fundamental que mantengamos la estabilidad mental de todos. El despegue fue un espectáculo de luces y sonidos, la nave rompiendo la atmósfera terrestre mientras los corazones de la tripulación latían al unísono. Las estrellas se convirtieron en destellos lejanos, y el vasto espacio se desplegó ante ellos como un lienzo oscuro y vacío. Las semanas pasaron en un susurro, la tripulación se sumergía en la rutina del viaje. Una noche, mientras los miembros de la tripulación se reunían en la sala de descanso, el ambiente era de camaradería. ¿Recuerdan la primera vez que miramos las estrellas desde el espacio?, preguntó Arjun, riendo. Parece que fue hace una vida. ¿Y las noches de insomnio en la escuela de pilotos?, agregó May, sonriendo. Creí que nunca podría despegar sin vomitar. El Lara se unió a las risas, pero Simon permaneció serio, absorto en los datos que seguía analizando. No debemos olvidar por qué estamos aquí. Esa anomalía nos está llamando. Finalmente, el momento llegó. La Orión se acercó al agujero de gusano, una distorsión en el tejido del espacio que prometía una nueva frontera. Desde el puente de mando, el Lara observaba cómo la luz de las estrellas se retorcía en un ballet hipnótico. Preparados para entrar, ordenó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Atravesar el agujero de gusano fue como caer en un túnel de luces parpadeantes y sombras. El tiempo y el espacio parecían perder su significado. Es hermoso, murmuró Lena, su voz resonando en el silencio. Y aterrador, agregó Arjun, apretando los puños. No olvidemos que estamos cruzando un umbral que nunca se ha cruzado antes. En cuestión de minutos, la Orión emergió en una zona del espacio que no habían anticipado. Al otro lado, el centro galáctico se desplegaba ante ellos, un océano de estrellas y polvo cósmico que vibraba con una energía casi palpable. Estamos cerca, dijo Arjun, observando la pantalla que mostraba las mediciones energéticas. Miren eso. Algo se mueve allí. Voy a enviar la sonda, dijo May, con determinación. Con un suave toque, envió el pequeño dispositivo, que zumbó mientras se alejaba de la nave. Las primeras lecturas comenzaron a llegar. Pero algo más profundo, en las cavidades del agujero negro, parecía estar despertando. Esa noche, mientras la tripulación dormía, los primeros ecos de la locura comenzaron a deslizarse por las grietas de sus mentes. Un murmullo, una sombra en la esquina de la vista, algo que no podían identificar pero que, sin embargo, les acechaba. Cuando despertaron,
las alarmas comenzaron a sonar. «Dr. Simon, necesitamos los datos de la sonda», gritó Elara, pero su voz estaba teñida de una inquietante preocupación. Simon miraba la pantalla con ojos desorbitados. «Las lecturas no son normales, hay patrones que no puedo explicar». «¿Qué tipo de patrones?», preguntó Lena, su voz entrecortada. «Están interrumpidos. Y hay picos de energía que parecen responder a nuestra presencia», respondió Simon, su voz temblando. «Estamos tocando algo que no deberíamos». El silencio se volvió denso, como si el aire mismo estuviera temblando de miedo. La Orión se sentía viva, como si el espacio a su alrededor murmurara secretos oscuros. «Nos estamos adentrando en lo desconocido. Debemos estar preparados», dijo Elara, sintiendo una punzada de inquietud en su pecho. «Nadie se mueva demasiado lejos de la nave». Sin embargo, lo que nadie sabía era que lo que acechaba en las profundidades del espacio tenía planes propios, y el eco de su llamado resonaba en las mentes de la tripulación. Las lecturas comenzaron a llegar de la sonda enviada al agujero negro, pero la información era confusa. En el puente de mando, la atmósfera se tornó tensa mientras el equipo se reunía en torno a las pantallas parpadeantes. «Esto no tiene sentido», murmuró Simon, su voz baja y tensa, mientras examinaba los gráficos que danzaban en la pantalla. «Los picos de energía son demasiado irregulares. ¿Hay algo más en juego aquí?» «¿Podría ser una interferencia gravitacional?», preguntó May, inclinándose sobre la consola. Sus dedos volaban sobre los controles, intentando discernir patrones en los datos. «Tal vez algo que aún no comprendemos. Lo que sea que esté ocurriendo, está afectando la forma en que la materia y la energía interactúan en este entorno. Y eso nos pone en peligro», agregó Arjun, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No sabemos qué podría suceder si nos acercamos demasiado». Elara miró a su equipo, evaluando sus expresiones de preocupación. «Debemos proceder con cautela. Enviemos otra sonda y monitoreemos de cerca cualquier cambio. No podemos permitir que esta anomalía nos sorprenda». Con un asentimiento colectivo, May se puso a trabajar. Mientras tanto, Lena, observando a sus compañeros, notó una tensión palpable en el aire. «¿Cómo se sienten todos? Es crucial que estemos en óptimas condiciones mentales para enfrentar lo que venga». «¿Por qué preguntas eso?», respondió Simon, frunciendo el ceño. «Estamos aquí para hacer un trabajo. Deberíamos concentrarnos en eso». «Simplemente quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página», dijo Lena, tratando de desviar la creciente inquietud. «El estrés de estar aquí, en el borde del desconocido, puede ser abrumador». La sonda fue lanzada de nuevo, y esta vez los datos comenzaron a fluir. Sin embargo, lo que la tripulación no anticipaba era que la proximidad al agujero negro desataría efectos extraños en su percepción de la realidad. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban a través de los paneles de la nave, el equipo se retiró a sus habitaciones. Sin embargo, el sueño no llegó con facilidad. Uno a uno, comenzaron a experimentar visiones inquietantes. Simon fue el primero. En un estado entre la vigilia y el sueño, se encontró en su camarote, pero la habitación había cambiado. Las paredes parecían desvanecerse, y en su lugar aparecieron sombras danzantes que se arrastraban por el suelo como serpientes. Susurros apenas audibles llenaban el aire, pronunciando su nombre, Simon. Simon, la voz era un eco lejano, un canto hipnótico que lo mantenía despierto. Luchaba por abrir los ojos, pero sentía que una fuerza invisible lo ataba a la cama, como si el espacio mismo lo reclamara. Mientras tanto, en su habitación, Elara sentía la presión del espacio exterior apretando su mente. Las paredes se curvaban y se retorcían, y visiones de estrellas explotando y mundos consumidos por el caos la rodeaban. Se veía a sí misma en un vasto vacío, atrapada en un torbellino de luz y oscuridad. De repente, una criatura surgió de la penumbra, una entidad amorfa, con tentáculos que se retorcían como serpientes, sus ojos múltiples brillaban con una luz voraz. «Ven y descubre la verdad», murmuraba, y Elara sintió que su mente se deslizaba hacia el abismo. Lena, en su búsqueda de claridad, se sentó en la sala de control, cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en un desfile de rostros que la miraban fijamente, expresiones de dolor y sufrimiento. «Detente», gritó, pero las voces solo se intensificaron, ahogando su grito. «Estamos atrapados. Ayúdanos», resonaba un eco en su mente.
Entonces, sombras emergieron de las paredes, figuras de formas humanas pero con rasgos distorsionados, acercándose a ella con ansias de devorar su esencia. No puedo más. Arjun se levantó abruptamente, su voz llena de pánico. ¿Por qué vemos esto? ¿Qué está pasando? Tal vez el agujero negro está afectando nuestra percepción de la realidad, sugirió Simon, su voz tensa. Debemos hacer un esfuerzo por resistir, o corremos el riesgo de perderlo todo. Podemos enfrentarlo juntos, dijo Lena, su voz serena, pero en sus ojos había un destello de preocupación. Pero debemos establecer límites. Si esto continúa, es posible que no podamos regresar a la normalidad. A medida que los días avanzaban, las visiones se volvieron más vívidas y perturbadoras. Cada miembro de la tripulación comenzó a experimentar fragmentos de recuerdos ajenos, ecos de un pasado que no era suyo. Simon vio una ciudad antigua, sumergida en la oscuridad, donde torres de piedra se alzaban en el horizonte, sus cúpulas desgastadas por el tiempo. En el aire flotaban murmullos, llenos de desesperación, que lo llamaban a unirse a ellos. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose, y él sintió una necesidad irresistible de rendirse a su abrazo. De repente, una forma grotesca emergió del suelo, una criatura con un cuerpo escamoso y alas desgastadas, que abrió su boca desproporcionada para engullirlo. «Debo ir», murmuró, aunque su razón luchaba por mantenerlo anclado. En su habitación, Elara se encontró rodeada de un paisaje desolado. Montañas afiladas se erguían como dientes en un océano de niebla. En el fondo, una figura oscura se movía, su forma indistinta pero aterradora. «Elara», susurró la figura, como si conociera sus secretos más profundos. «Ven y descubre la verdad». De repente, la criatura se abalanzó hacia ella, sus garras afiladas brillando en la penumbra. El terror se apoderó de ella, y al mismo tiempo, una extraña atracción la impulsaba a avanzar. Lena se aferró a los paneles de control, intentando mantener la calma. Pero entonces, los rostros de aquellos que habían desaparecido en el espacio se presentaron ante ella, sus ojos vacíos mirándola con desesperación. «Ayúdanos», Lena, suplicaron, mientras figuras nebulosas se movían a su alrededor, con tentáculos alargados que intentaban atraparla. «Estamos atrapados en este lugar». «No», gritó, tratando de alejarlos, pero sus manos eran frías como el acero, y la sensación de ser arrastrada hacia el abismo se hacía cada vez más real. «Nos están buscando, no podemos dejar que nos encuentren». Arjun gritó, abrumado por la desesperación. «No quiero ser parte de esto, no quiero ser consumido». «Debemos concentrarnos», insistió Elara, su voz llena de determinación. «No podemos dejar que el miedo nos venza, resistamos juntos». Mientras la tripulación debatía sobre su próximo paso, las alarmas sonaron de repente, sacudiendo la nave. Las pantallas comenzaron a parpadear, y la figura hexagonal apareció en el monitor, más cerca que nunca. Sus bordes resplandecían con un brillo inquietante, pulsando en sincronía con los latidos de sus corazones. «Miren», gritó Elara, incapaz de ocultar su sorpresa y temor. «Es la figura, está reaccionando a nosotros». Las luces de la nave comenzaron a parpadear con mayor intensidad, y un profundo zumbido reverberó en el aire. La tripulación sintió una oleada de miedo recorrer sus cuerpos, como si el propio espacio estuviera conspirando contra ellos. Desde las sombras, una risa burlona resonó, como si la entidad los estuviera observando y disfrutando de su tormento. «No podemos quedarnos aquí. Debemos alejarnos», ordenó Elara, su voz firme a pesar de la creciente locura a su alrededor. Pero antes de que pudieran actuar, las visiones se intensificaron, sumiendo a la tripulación en una espiral de terror y desesperación. Las criaturas amorfas parecían reírse de su impotencia, mientras sus garras extendidas intentaban alcanzar sus mentes y consumir su esencia. «No escaparéis», resonó una voz, profunda y ominosa, retumbando en sus cabezas. Mientras la Orión temblaba y giraba en el espacio, Elara comprendió que su misión iba más allá de la ciencia. Habían cruzado un umbral que no podían entender, y ahora debían enfrentarse a la oscuridad que habían desatado. Con la mente llena de ecos de locura, se prepararon para lo que estaba por venir, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El ambiente en la Orión se había vuelto irrespirable. Las alucinaciones no solo eran terroríficas, sino que habían comenzado a distorsionar la percepción de la realidad. La ansiedad y el pánico habían hecho mella en la tripulación, que, antes unida por la ciencia, ahora se desmoronaba bajo la presión de lo desconocido. «¿Qué es lo que realmente estamos enfrentando?», preguntó Arjun, su voz temblorosa mientras se aferraba a un panel de control.
La sombra de la figura hexagonal parecía moverse en su mente, como una amenaza persistente. No somos más que hormigas frente a un monstruo que no podemos comprender. No podemos rendirnos, respondió el Ara, aunque su tono sonaba cada vez menos convincente. Debemos intentar descifrar esto. La sonda nos ha mostrado algo que trasciende nuestra comprensión. Debemos entenderlo antes de que nos consuma. Lena, visiblemente afectada, se interrumpió con un grito desgarrador. Es inútil. Estamos atrapados en un ciclo de locura. Cada intento de comprender solo nos lleva más lejos del sentido, estamos perdiendo la razón. No digas eso, la retó Simon, aunque su voz temblaba. Si nos entregamos al miedo, perderemos la batalla. Debemos seguir luchando. Sin embargo, la situación empeoró cuando, tras un nuevo ataque de la entidad, May desapareció en un destello de luz, llevada por las sombras que habían estado acechándola. Sus gritos resonaron en la nave, pero pronto se desvanecieron, dejándolos en un silencio sepulcral. El grupo, devastado por la pérdida, se miró con terror. El vacío de su ausencia era palpable, y el miedo comenzó a transformarse en desesperación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Arjun, su voz apenas un susurro. No podemos seguir así. La figura hexagonal continuaba pulsando en la pantalla, como un corazón oscuro. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, gritó el Ara. Si hay alguna forma de detener esto, tenemos que encontrarla. Y si no hay forma, respondió Lena, con lágrimas en los ojos. ¿Y si somos solo piezas en un juego que no podemos ganar? Mientras discutían frenéticamente, la atmósfera a su alrededor se hizo opresiva. Las paredes de la nave parecían cerrarse, y las luces parpadeaban, acompañadas por ecos de risas distorsionadas. Arjun, finalmente al borde de la locura, gritó, no podemos dejar que esto nos consuma. Fue entonces cuando Simon, mirando intensamente la figura hexagonal, sintió una conexión profunda. Esta entidad no es física. Trasciende nuestras dimensiones, ¿y si lo que quiere es consumirnos? No solo nuestra carne, sino nuestra existencia misma. El Ara lo miró, su mente tratando de asimilar la idea. ¿Y si lo que necesitamos hacer es ofrecerle algo? Un sacrificio. Tal vez esa sea la clave para detenerlo. ¿Un sacrificio?, repitió Lena, horrorizada. ¿A qué costo? Pero ya era demasiado tarde para tener dudas. En un momento de locura, Arjun, con lágrimas en los ojos, pensó que la única forma de sellar la puerta que habían abierto era sacrificar a algunos de ellos. La entidad necesitaba ser alimentada para calmar su hambre insaciable. No, y no podemos hacer esto, gritó Lena, sintiéndose atrapada entre el horror y la lógica fría. No hay forma de que esto funcione. Sería un suicidio. No lo entiendo todo, pero hay una fuerza aquí que no podemos controlar, dijo Simon, su voz temblorosa pero decidida. Si no hacemos esto, la entidad consumirá a todos y liberará un caos indescriptible. Debemos actuar ahora. La tensión en la sala se volvió insoportable. Arjun se dio cuenta de que, en su mente, había tomado la decisión. Yo lo haré, dijo, sus palabras llenas de resignación. Quizás mi sacrificio pueda ofrecerles la oportunidad de escapar. No, Arjun. No puedes hacer esto, imploró el Ara, aunque sabía que no había tiempo. La figura hexagonal brillaba intensamente en la pantalla, un abismo voraz que parecía ansiar su entrega. Mientras las sombras se cerraban sobre ellos, una revelación impactante surgió en la mente de Lena. Espera, dijo, su voz quebrada pero clara. Si esta entidad busca consumirnos, y si en lugar de sacrificarnos, utilizamos la nave para crear una explosión en el agujero negro, tal vez así podríamos enviarla de vuelta, a donde vino. ¿Una explosión?, preguntó Simon, su mente comenzando a procesar la idea. ¿Pero eso no nos mataría a todos? Quizás sí, pero sería una muerte con propósito, respondió Lena, sintiendo que su voz se fortalecía. Podríamos utilizar el núcleo de fusión de la nave para crear un colapso energético. Si dirigimos la energía de forma precisa, podríamos desencadenar una reacción en cadena que aumentaría la densidad del campo gravitacional del agujero negro. La energía liberada podría ser suficiente para atraer a la entidad y permitir que el agujero la absorba. El Ara miró a su alrededor, cada rostro reflejando la lucha entre el miedo y la esperanza. Es arriesgado, pero podría funcionar.
tendríamos que configurar la nave para que sobrecargue su núcleo de fusión, produciendo un impulso de energía concentrada que se canalice directamente hacia el horizonte de eventos del agujero negro. Arjun, que había estado callado, asintió lentamente. No podemos dejar que esto se propague. Si esto es lo que debemos hacer, entonces lo haremos juntos. Con un renovado sentido de propósito, comenzaron a trabajar. En medio de la presión creciente, los recuerdos de sus seres queridos, de sus vidas en la Tierra, les daban la fuerza necesaria. Cada uno de ellos sabía que el camino hacia la salvación significaba aceptar su destino. El tiempo se escapaba, y la figura hexagonal continuaba pulsando, como un latido ominoso que resonaba en sus corazones. La nave temblaba mientras ajustaban los sistemas para provocar una explosión masiva, una detonación que podría hacer que el agujero negro absorbiera la entidad que habían despertado. Armaron los sistemas de contención de energía y dirigieron la energía del núcleo de fusión hacia los estabilizadores de impulso. En una serie de cálculos vertiginosos, calcularon el momento adecuado para liberar la energía, uniendo ciencia y desesperación en un último esfuerzo por salvar no solo sus vidas, sino a la humanidad entera. A medida que activaban los mecanismos, un profundo silencio llenó el espacio. Miraron unos a otros, sabiendo que el momento estaba cerca. No había tiempo para más palabras, solo una aceptación tácita de lo que estaban por hacer. Si esto funciona, tal vez otros nunca sepan lo que hemos enfrentado aquí, susurró Elara, sus ojos brillando con lágrimas. Pero al menos sabrán que lo intentamos. Y en ese instante, la nave alcanzó el umbral crítico. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y un profundo zumbido resonó en la sala. Se miraron, sus rostros reflejando determinación y miedo, una mezcla de emociones que solo quienes enfrentan lo inimaginable pueden comprender. Por la humanidad, dijo Arjun, y todos asintieron, una última vez, antes de que la luz del agujero negro comenzara a engullirlos. Con un último grito de desesperación, la Orión se convirtió en un destello de luz, lanzándose hacia el abismo. La explosión resonó a través del espacio, un clamor de sacrificio y esperanza. La figura hexagonal, atrapada en la tormenta de energía, fue arrastrada hacia el interior del agujero negro, su destino sellado. Y así, en medio del caos, sus almas se entrelazaron con el cosmos, sabiendo que, aunque sus cuerpos se desvanecieran, habían hecho lo correcto. La oscuridad había sido contenida. La Orión desapareció en la vastedad del universo, dejando solo un eco de valor en su viaje hacia la eternidad. En un rincón del espacio, una chispa de luz se extinguió, lastimosamente nadie sabrá nunca del sacrificio que tuvieron que hacer estos valerosos tripulantes para desterrar a esa omnipotente entidad. O por lo menos retrasaron su inminente llegada.